El Senado de la República aprobó una reforma para prohibir en México la reelección de cargos de elección popular que estaba vigente a partir de 2014, aunque comenzará a surtir efecto hasta los comicios de 2030. También los senadores emitieron una modificación que incluye la figura del nepotismo electoral, para impedir que puedan contender aquellas personas que guarden parentesco por consanguinidad o civil, en forma directa o hasta el cuarto grado con quien ocupa el cargo por el cual se participará. Es un tema interesante el que vamos a tocar en Ruta 44. Uno, que forma parte del imaginario colectivo con una especie de mito, tal vez. Y el otro es muy reciente en el ámbito político, me refiero al nepotismo electoral. Muy reciente por lo que se ha puesto de moda en los últimos días. Vamos a hablar de este tema y saludo con mucho gusto a mis invitados. Lucía Almaraz Cázares, ella es analista política y doctora en Derecho. Lucía, bienvenida. Un placer estar contigo, con Carlos y con Armando. Gracias. Carlos Ramiro Ruiz Moreno, director de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Muy buenas tardes, compañeros. Y Armando Zacarías Castillo, él es jefe del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guadalajara. Armando, bienvenido. Un honor estar contigo y compartiendo con esta mesa. Muchas gracias. Muy bien. A ver, me gustaría que, para que la gente tenga el contexto, Lucía, que pudiéramos hablar un poquito de este tema de la reelección, que es una especie de tabú, o como yo decía al principio, una especie de mito también. Antes de entrar en materia, esta reforma del Senado, ¿realmente los mexicanos tenemos en la piel el tema de la reelección? Yo creo que no es un tema que realmente ahorita sea de los más importantes. Traemos frente a esto un tema, lo hemos platicado aquí en tu espacio, ¿no? De inseguridad, de crisis forense, de tema de homicidios dolosos, el tema económico, tema de salud. Me parece que hoy sí es importante hablar de la reelección, máxime que es, digamos, la primera iniciativa que manda la Presidenta de la República en materia política, ¿no? Y que nos manda un mensaje, digamos, importante en el sentido de que es un tema que forma parte de su agenda. Hay que decir que esta reforma que plantea dos puntos esenciales, que es la no reelección, pero también evitar el nepotismo electoral, que ya lo mencionabas, ¿no? Lo que se busca es justo eso, ¿no? En el caso del nepotismo electoral, pues es regular de alguna manera que no lleguen en el periodo inmediato, pues familia, amigos, ¿no? El nepotismo justo es eso, tampoco es que sea una figura nueva. Ya la propia ley lo establecía, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por ejemplo, ¿no? Como una falta incluso grave, ¿no? Este tema del nepotismo finalmente sí tiene antecedentes importantes, sobre todo en sistemas autoritarios, también en los monárquicos, ¿no? Incluso en donde se heredaban los cargos a familiares. Y esta reforma, Carlos, pues plantea la reforma particularmente a 6 artículos constitucionales, ¿no? Es decir, no se fue a las leyes secundarias, no se fue a estatutos de partidos políticos, que eso ya hablaremos más adelante, sino que a nivel constitucional. Lo que sí debe de preocupar es justo eso, que cuando se sube una figura a nivel constitucional, pues es el reconocimiento de que este tipo de prácticas existe en México. Claro. Como pasó con la definición de la delincuencia organizada en su momento, ¿no? Claro. Pero ya lo platicaremos más de fondo. Carlos, apenas en 2014 en México había abierto la posibilidad de la reelección en México. Antes estaba en los papeles oficiales, pues sufragio efectivo, no reelección. En 2014 se abre la puerta a la reelección y duró 11 años la fiesta. Efectivamente, se trata simple y sencillamente de un resabio de lo que pudo haber sido desde la expedición del Plan de San Luis su lema. El sufragio efectivo no reelección era el lema de la Revolución Mexicana que enarbolaba una bandera, la bandera de erradicar definitivamente la memoria de las dictaduras. Claro. Y digo las dictaduras decimonónicas, refiriéndome no solo al general Porfirio Díaz, sino por supuesto también a las reelecciones del general Antonio López de Santana. Claro. En esa máxima podríamos decir que, bueno, es que donde se prohibió la no reelección era exclusivamente para el ámbito de la figura del presidente de la República. Y la verdad es que no. Desencadenó que todos los cargos de elección popular quedaran sujetos al principio de no reelección. 2014 vuelve a abrir la llave. La justificación era, bueno, vamos a profesionalizar a las personas que están en el servicio público y vamos a permitir que hagan carrera en un símil de ¿qué?
en un símil de lo que estaba sucediendo en el Poder Legislativo de los Estados Unidos de Norteamérica. Claro. Esa sería la lógica y desde mi punto de vista, este es el punto de lo que estamos discutiendo en este momento. Muy bien. Armando, a ver, uno de los elementos de la Presidente Sheinbaum al enviar esta iniciativa, ella habla de que efectivamente buscaba la reelección, profesionalizar, hacer que la gente castigara o premiara a algún servidor público por su buen desempeño en el cargo. Sin embargo, dice que esto no funcionó, que terminó siendo cotos de poder y terminó siendo el que se reelegía un personaje que tenía mayores reflectores en un proceso inequitativo con el que iba a contender contra él. Por ejemplo, solo uno de los puntos. Sí, el tema es muy interesante porque esto está comenzando a desarrollarse a partir de opiniones que de manera muy sorpresiva están tomando los actores políticos que en este momento están en la administración pública. Pero así como sucedió con la reforma del Poder Judicial, que cuando vinieron los observadores internacionales dijeron dónde está el diagnóstico que permita encontrar las características de lo que se está tratando de atacar en términos de la calidad de justicia, en términos de los actores impartidores de justicia, etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente, no hay ningún diagnóstico. Y en relación con este punto de la reelección, que me parece un elemento muy interesante, y el nepotismo, pues no conocemos ningún diagnóstico a partir del cual se vaya a establecer un mecanismo que va contra la regulación constitucional. Y entonces, sin diagnóstico y sin ningún mecanismo de análisis, mucho menos un mecanismo socialmente consensuado, tenemos ninguna forma de entender hacia dónde y cuál es el objetivo de esta reforma, que podría pasar a través de la Ley de Responsabilidades Administrativas, a través de una serie de instrumentos regulatorios de la actividad de la gestión pública, pero entra directo como un proyecto a la Constitución. Entonces, llegar con este mecanismo a la Constitución, cambiando el Poder Judicial, cambiando todos estos elementos sin diagnóstico, sin consenso, son elementos muy complejos y muy difíciles posteriormente de poder enmendar, porque está respondiendo esto a situaciones de una coyuntura muy particular de este momento y la estamos convirtiendo en un mecanismo constitucional. Entonces, creo que es muy importante que si nosotros vamos a la base de los derechos políticos que cada quien tiene, suscita una discusión muy interesante que no está en concordancia con el mecanismo de enviar un principio de no reelección y de nepotismo, que efectivamente, ya discutiéndolo en la forma, pues vamos a encontrar los principales caracteres en los que está sustentada esta decisión. Lucía, a propósito de lo que dice Armando, el tema de la falta de un diagnóstico, a veces pareciera que la justificación de algo a veces es más importante que la reforma en sí. Claro. En este caso, lo que hemos leído de lo que menciona la presidenta son afirmaciones un tanto subjetivas, sin datos, sin casos concretos, etcétera. Sí, justo quería abordar el tema que comentaba Armando. Esa ha sido la constante en la administración pasada de López Obrador y en esta, ¿no? En donde efectivamente no hay un sustento partiendo de un diagnóstico, ¿no?, que nos permita conocer cuál es la realidad, dónde tenemos los pies, ¿no? Sin embargo, me parece que, insisto, es un tema que a ella particularmente le interesa, que eso no sucedió en la administración pasada, al contrario, parecía que se impulsaba o se motivaba particularmente el tema de nepotismo. Lo vimos en el ejemplo de Félix Salgado Macedonio, que al final quien queda es su hija, y finalmente pues las repercusiones fue nada más eso, ¿no?, que se diera el poder o el lugar, la gobernatura a su hija. También hay que decir que esto sí existen, digamos, otros eventos o otros antecedentes que nos permitieran saber por qué llegamos hoy a hablar justo del nepotismo, ¿no? Hay que decirlo que no solamente ha sido el tema del nepotismo con Morena, sino con otros partidos, ¿no? Recordaremos a gobernador, si me recuerdan su nombre, que falleció con su esposa, pues justo
Él hizo, digamos, el de Puebla, ¿no? el de El de Puebla, Puebla, sí. ahorita no recuerdo el nombre, pero él hizo una simulación de 2 años de gobernatura para luego cederle a su esposa la gobernatura, ¿no? Lo mismo pasó con la familia Yunes, ¿no? Senador propietario y su hijo es senador suplente, ¿no? Lo mismo de alguna manera también pasa con Samuel García en Nuevo León, en donde candidatea a su esposa, ¿no? La pierde, pero de todas formas, digamos, estas prácticas existen, o sea, son reales. Sin embargo, insisto, me parece que más bien tiene que ver con una dinámica de partidos, ¿no? Por ejemplo, Morena en sus estatutos establece que no puede existir este tipo de prácticas. Sin embargo, frente a invalidar sus propios estatutos, ha realizado la práctica, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo contigo, Armando, en el sentido de que incluso me parecería que ya en la profundidad del tema podría afectar o vulnerar derechos políticos electorales para las personas que aspiramos legítimamente, ¿no?, a algún cargo público, y que sería una limitante el tema de ser familiar de algún partido, porque además así, digamos, sin justificarlo, se ha usado. Es decir, en mi familia hay abogados porque yo soy abogado, ¿no? En otras familias hay médicos porque hay médicos. Pasa lo mismo en la clase política, ¿no? Soy política y a lo mejor mi hijo va a ser político. Entonces, me parece que en este sentido concuerdo totalmente con tu postura respecto a la muy posible vulneración de esos derechos políticos electorales. Y hay un tema que no es el tema del programa, pero a lo mejor valdría la pena un apunte, se los dejo aquí votando. El asunto de recurrir a la Constitución para todo. O sea, ya llevamos este tema, como decía Armando, al tema de la Constitución. No fue una ley reglamentaria, no fue algo directo a la Constitución. Ahí hemos metido últimamente reformas contra vapeadores y la defensa de los derechos de los animales también. Tengo que hacer una pausa, regreso con más del tema. La iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para eliminar la reelección partió de las consideraciones de que falló el espíritu de la reforma que buscaba favorecer la rendición de cuentas y que el electorado premiara o castigara a los servidores públicos. Pero en la práctica, asegura que se crearon cotos de poder y que los interesados en la reelección tenían más exposición mediática y muchas ventajas sobre quienes iban a contender por primera vez, lo que rompía la equidad que debe prevalecer en las elecciones. La reforma contra la reelección y el nepotismo electoral, el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. ¿Quieres hacer algún apunte de lo que dejé aquí antes de ir a la pausa? Sí. Recurrir cada rato a la Constitución para modificar todo. Efectivamente. Es increíble, pero parece que se deja de lado que hay un principio de supremacía constitucional y jerarquía normativa, y que realmente son las decisiones fundamentales lo que debe estar normado desde el texto constitucional vigente. La construcción de un imperativo categórico expreso, como recomendaba Immanuel Kant, debe sujetarse a la definición de lo estratégicamente necesario. Lo demás son las leyes reglamentarias de la propia Constitución, los reglamentos que como acto normativo es competencia de la intervención del Ejecutivo federal o estatal, y finalmente la jurisprudencia que guarda memoria, escrita por supuesto, de las sentencias dictadas en un mismo sentido. Cada uno de estos elementos debieran de hacer lo propio para poder tener mejores leyes, mejor jurisprudencia y definitivamente mejores reglamentos. Pero en lugar de esto queremos evitar que haya juicios de amparo, juicios de inconstitucionalidad o controversias constitucionales que presentan pues, la oposición de grupos de poder. Esa es la lógica por la cual se está presentando esta nueva reforma constitucional en este momento. Además, hay que decirlo, el partido mayoritario ya sabe que tiene las mayorías para garantizar que una reforma vaya a resultar próspera. Esta reforma, no tengo la menor duda, seguramente va a pasar. Ya fue aprobada por el Senado de la República, en próximos días veremos lo propio con la Cámara de Diputados. Y pues simple y sencillamente, en una interpretación general,
no sería una norma para abordar aquí. Y Lucía creo que lo dijo con mucha claridad. Armando también insistió en ello. La Ley General de Responsabilidades Administrativas lo prevé. Y la ley federal también se llamaba austeridad republicana. Austeridad republicana, sí. Lo prevé. Sí. Entonces, en esa lógica, si lo tenemos perfectamente normado a nivel legislativo, ¿para qué lo necesitábamos en el orden constitucional? Ahora, eso de atajarle el camino a controversias, amparos, etcétera, pues es cerrar la puerta al derecho mismo y a la vida pública y democrática que un país debe tener, ¿no? Efectivamente, no queremos... ¿Lo dije bien? Sí, por supuesto, no queremos ejercicios dialécticos, queremos imposición de un Estado de Derecho nuevo. De acuerdo. Muy bien, Armando, a ver, volviendo al tema ahora del nepotismo electoral. Lucía hizo un recuento de algunos personajes, ¿no?, que tienen intereses. Faltaría el de San Luis Potosí, también, el gobernador que quiere que su esposa, que es senadora, sea. Pero yo incluiría ahí a la familia Monreal. También. Porque También. Ricardo Monreal fue gobernador, ahora su hermano es gobernador, y ahora espera otro hermano que sea gobernador también, ¿no? Sí. Aquí quisiera señalar algo que acaba de mencionar el doctor Carlos Ramiro Ruiz. La Ley Federal de Austeridad Republicana, en el artículo 4, dice que nepotismo es la designación, otorgamiento de nombramiento o contratación que realice un servidor público de personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad hasta el 4º grado de afinidad, hasta el 2º grado o vínculo de matrimonio concubinato para que preste servicios en la misma institución. Es decir, pues estamos inventando otra vez el nepotismo y lo estamos mandando como reforma. Bajo esa perspectiva, lo que habría que aplicar es ajustar la Ley Federal de Austeridad Republicana y todos los mecanismos regulatorios para definir exactamente qué es lo que se va a entender por esta acción de nepotismo en el caso de la representación, no de la nominación o de la designación de un cargo público no sujeto a elección popular. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Si el hermano de Monreal tiene una trayectoria propia, política, etcétera, él va a apelar al hecho de que tiene derechos políticos y que puede contender. Entonces, habría que definir en estas leyes, no en la Constitución. La Constitución ya tiene el marco normativo general que guía el funcionamiento del país, ¿no? Pero entonces en estas leyes nosotros podemos ajustar los elementos que se requieren para definir cómo se va a entender dentro de la representación política el concepto de nepotismo. Porque efectivamente, si el principio al que alude toda esta estructura de nepotismo es el de la inequidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede conmigo si yo soy funcionario? Pues voy a favorecer con todos los recursos institucionales una determinada aspiración política a una candidatura que va a tener una condición muy distinta, muy favorecida respecto de otros. Y entonces el principio que viene también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya en los derechos políticos, toda persona tiene el derecho en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. Entonces, esto implica una revisión técnica que no se hizo, solamente se manda por las razones que sean, eminentemente razones con motivaciones políticas, a hacer una reforma constitucional. Entonces, lo que sería importante es revisar todo el mecanismo que antecede cualquier proyecto de ley. Tiene un antecedente en el que viene la justificación de por qué se está planteando la transformación de la ley que se está haciendo. En este caso tenemos una intención, pero que no nos explica y nos deja más dudas que certezas, y el problema es que va a entrar dentro del organismo más importante de regulación jurídica de nuestro país, que es la Constitución. Como está el marco legal actualmente, Lucía, así como está el marco legal, por ejemplo, alguien podría alegar que se violentaron sus derechos políticos. Claro. ¿Sí? Sí, totalmente. Si le impiden ser candidato porque es pariente de alguien, ¿es correcto? Así es. Sí, fíjate, algo muy importante que ya toca
Armando, bueno, 2 puntos. Uno es que sí ha habido un abuso al tema de la Constitución, ¿no? O sea, todo lo queremos ya subir a nivel constitucional. Insisto, hasta ahí tenemos la definición de delincuencia organizada, ¿no? Sí. Cuando tendríamos que tenerla en una ley reglamentaria, que también está, pero, o sea, al extremo, pues, de hacer definiciones dentro de la propia Constitución. Y la otra, me parece sumamente interesante lo que tú comentas, Armando, porque justo México se ha adherido a tratados internacionales, a convenciones, es decir, a todos estos instrumentos que nos permiten que nuestros derechos sean progresivos, es decir, que no los aventemos hacia atrás. Y en este sentido podría parecer, desde esto que tú nos planteas, ¿no?, un echar para atrás el progreso de un derecho político electoral, ¿no? Que incluso si la idea es, por ejemplo, lo planteaba Carlos, no irnos a tema de juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad, controversia constitucional o cualquier otro mecanismo jurídico, pues sí tenemos la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que podría entrar al estudio de este tipo de efectos, ¿no? Sin embargo, también hay que decir que lo importante también es cómo las y los senadores decidieron mandar esta reforma hasta el 2030, ¿no? Pensando todavía en el tema político de las elecciones intermedias, ¿no? Y que entonces, insisto, me parece que es un mensaje muy claro a la presidenta de la República, a diferencia, insisto, de las iniciativas que mandaba López Obrador, en donde no se le cambiaba ni una coma ni un punto, ¿no? En esto no solo se le cambia, además se le dice, ¿no?, esto va a ser hasta el 2030 y teóricamente a petición del Partido Verde, que ha sido un partido satélite, ha sido de los negocios más redituables en este país, el Partido Verde, ¿no?, porque a pesar de que hoy se encuentra en la alianza, en la coalición con Morena, pues finalmente fue decisivo esto del Partido Verde para lanzarlo hasta el 2030 y por eso el tema que tú comentabas, Carlos, sobre el tema de la familia Monreal, ¿no? Que entonces no estarían en ninguna ilegalidad, digamos, en la siguiente elección para que otra vez otro familiar, amigo, lo que sea, acceda a la gobernatura. Carlos, si esta reforma, con estos 2 apartados, reelección, nepotismo electoral, formó parte realmente de una decisión política, de cálculo político, digamos que es hasta lógico que de repente salieran con esto de que fuera hasta el 2030, también por un interés político. ¿Es correcto? Claro, es totalmente correcto. Yo insisto, a la hora de analizar de manera muy esquemática qué tanto impacta la reforma al texto constitucional, toca una pequeña adición al artículo 55, otra al artículo 59 y otra al artículo 115. La reforma es menor. Efectivamente está normado en leyes reglamentarias. No era necesario llevarla a rango constitucional. Hay un mensaje político. Ese mensaje político, me queda claro, lo presenta en una iniciativa sujeta a los términos del artículo 71 constitucional la presidenta Claudia Sheinbaum. Y recibe una respuesta de los grupos representativos del Senado. La respuesta efectivamente es sostenida por Morena y por el Partido Verde. Y el no reconocer que la reforma tenga sus efectos de manera inmediata para las elecciones intermedias de 2027, sino que se postergue hasta las elecciones de 2030, es todo un mensaje para decirle: señora, tenemos aspiraciones y en las aspiraciones están nuestros familiares de gobernadores, de regidores, de diputados, etcétera. Y pues vamos a darle el apoyo correspondiente. Claro, la presidenta había dirigido esta reforma técnicamente para los partidos de oposición. Quiero leerlo así, quiero entenderlo así, pero quedó muy claro. Sí hay definitivamente una separación de intereses entre la iniciativa que presenta la presidenta y lo que aprueba el Senado en este momento. Ahora, la verdad es que, como dicen luego, piensa mal y acertarás. Digamos que escogieron al Verde para que saliera a hacer esa propuesta. ¿De cuándo acá el Verde tiene la fuerza en la Cámara para tomar una decisión y cambiar y trastocar esto, Armando? Coyunturalmente, el Partido Verde, hay que recordar que la sobre representación que tiene el grupo hegemónico es la asociación con el Partido del Trabajo y con el Partido Verde Ecologista. Entonces, asegurar la sobrerepresentación, esa estructura con la que está gobernando en este momento esos grupos políticos y la presidenta,
se garantizan a través de la participación del Partido Verde. Y lo que está en juego es la parte de funcionamiento del Partido Verde en el estado de San Luis Potosí. Entonces, pues aquí es el todo y las partes, ¿no? Pero las partes, cuando ve uno la coyuntura que está jugando el Partido Verde está tomando una determinación que va a tener carácter constitucional. El Partido Verde por sobre una dimensión de una decisión que el Poder Ejecutivo trató de establecer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues que hay efectivamente una lucha de poder al interior del grupo hegemónico del poder, en la que lo que uno no hubiera pensado, el Partido Verde Ecologista, el peso que tuvo en la decisión, y salen muy felizmente a dar esa noticia el Partido Verde, Benoit Velasco, y Adán Augusto López, salen a dar la noticia de, claro que sí, atendemos la petición de la presidencia, pero la vamos a poner en funcionamiento en el 2030, que es el mensaje de regreso. Claro. La última vez que había visto al Partido Verde con tal fuerza fue cuando fue aliado de Fox al ganar la presidencia. Tengo que hacer una pausa, regreso con más del tema. Al prohibir la reelección consecutiva en México, esta aplicará a diputadas y diputados federales, senadoras y senadores, alcaldesas y alcaldes, regidoras y regidores, síndicos legisladoras y legisladores locales y concejales de la Ciudad de México. Se permite que las personas suplentes pueden ser electas como propietarias en el siguiente periodo, siempre y cuando no hayan ejercido funciones. Según la iniciativa aprobada, mantener la reelección vulnera los principios de certeza, imparcialidad y objetividad. La reforma contra la reelección y el nepotismo electoral, el tema que abordamos en Ruta 44. Hay una ley de Newton que dice que a toda acción corresponde una reacción, de igual magnitud, pero en sentido contrario. Si lo que ocurrió en el Senado, lo explicaba Carlos, lo explicaba Armando, es un asunto político, podemos interpretar igual, Lucía, la respuesta que dio la presidenta. Es decir, está bien, nada más que no postulen a familiares, y ya el partido dijo que no van. Así es. Sí, fíjate que, bueno, decíamos, ¿no? Un claro mensaje que le mandan a la presidenta en donde va, pero con esta condición, ¿no? Que se vaya al 2030. 2030. Y fíjate, Carlos, que mi lectura respecto a por qué se propone esta iniciativa por parte de Claudia Sheinbaum, la verdad es que no hay beneficiarios en la oposición, porque no son quienes están ganando las elecciones. Entonces, más bien este mensaje es para su propio partido, ¿no? Me da la impresión que sí, Claudia sí reconoce que en ese sentido se ha hecho malas cosas dentro del partido de donde ella es el origen, ¿no? Entonces, el mensaje era para su propio partido por prácticas que se están realizando ahí, porque en el resto, pues la verdad es que cuántos estados tiene el PAN, cuántos tiene el resto de los partidos políticos, ¿no? Y digamos que si alguien, desde mi percepción, pierde, pues sí es justo la presidenta de la República, insisto, por este mensaje que le mandan, ¿no? En donde incluso Adán Augusto es el que dice, pues sí, cabildea, ¿no? Teóricamente me parece que también hay una debilidad en la presidenta de la República respecto a sus operadores políticos, ¿no? Tanto en el Senado como ahora que se vaya a la Cámara de Diputados, porque no se logra en su totalidad la pretensión que ella tenía. Coincido, en la Cámara de Diputados no va a haber ningún problema, va a pasar la reforma. Sin embargo, valdría la pena que sí su propio partido político y el resto de los partidos políticos, ¿no? Por dignidad en los procesos electorales, por lo menos porque ya se subió el tema, no presentaran candidaturas que fueran cercanas a ellas y ellos. Ahora, Carlos, por dignidad, dice Lucía. Sin embargo, perdón, mi ignorancia, a lo mejor el término de dignidad no está en el marco legal para impedirle a alguien
que no sea candidato. Más cuando está hasta el 2030 legislado. Qué bueno que preguntas eso, Carlos, porque hay un punto que creo que tenemos por lo menos que reflexionar en esta mesa. Y sí tiene que ver con los derechos político-electorales interpretados como derechos fundamentales o derechos humanos. Lucía lo dijo con mucha claridad. Sí, una reforma constitucional de este tamaño ya acotó todas las acciones de defensa de la constitucionalidad, pero en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los derechos político-electorales son objeto de estudio ante una queja, reclamo o demanda de una persona que se ve afectado en los mismos. Y aquí quisiera yo hablar, históricamente, no se ha otorgado todos los derechos políticos electorales todavía a los ministros de culto. Tienen derecho para votar, pero no para ser votados a los cargos de elección popular. Los extranjeros naturalizados mexicanos tienen derecho de votar, nunca de ser votados para cargos de elección popular. Los reclusos pierden todos sus derechos político-electorales. En esta inteligencia, si a una persona por el hecho de ser familiar, tal y como se está marcando en la reforma de los artículos 55, 59 y 115, no va a poder participar, perdón, cuánto daño le está haciendo ser familiar de una persona que le inhibe el ejercicio de sus derechos fundamentales. Si tiene que esperarse a que haya de por menos un periodo, perdón, no sé cuántos periodos todavía va a tener una aptitud vital presuntiva tan amplia que le permita seguir participando en procesos electorales. Pero creo que la interpretación sería en un momento dado, a partir de los que resulten afectados, ante un órgano de naturaleza jurisdiccional que reconoce el Estado mexicano, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, eso sería, digamos, al individuo, Sí. a la persona. Pero digamos que la lectura que hace la presidenta es a las castas, que luego las familias se enquistan en el poder y se vuelven una casta. Así es, ¿no? Pero bueno, ahora la ley es general y abstracta. Claro. Para afectar a algunos, está afectando a todos los que se encuentran en un contexto posible. De acuerdo. Y perdón, el esquema es muy grande. Hay un libro muy interesante de Javier Hurtado sobre familias gobernantes en Jalisco que nos daría mucha luz. Y curiosamente, las personas que vemos participar en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de Jalisco pertenecen a las mismas familias gobernantes por siglos. Eso nos daría para otro programa, Claro. solo hablar de Jalisco. Armando, a ver, ya que estamos en el tema de la reelección y también el nepotismo, hombre, estas reformas, aunque sean constitucionales, ¿no sientes que se quedan cortas porque no amplían más allá del ámbito electoral? El nepotismo ocurre en el Poder Judicial, por ejemplo, y en el sector público, un funcionario público. Y no está incluido No está el Poder incluido. Judicial en la correcto. reforma, que es justamente donde hay uno de los escenarios más extensos de este tema de relaciones familiares y de castas, etcétera, ¿no? Y de hecho, en uno de los proyectos presentados dentro de la perspectiva de la Ley Reglamentaria de Responsabilidades, hay un estudio que presentan justamente en ese intento de evitar el nepotismo, en el que señalan y señalan un caso específico, creo que es del estado de Durango, en el que en la iniciativa de ley dicen hay una familia que ocupa todos los espacios para la determinación para la generación de justicia en el Estado. Por lo tanto, si vas a una dimensión penal, encuentras a un familiar. Si vas a una dimensión laboral, encuentras a un familiar. Si vas a otra. Entonces, lo que dice ahí es, se tiene que evitar esto porque hay un conflicto de intereses. Pero eso está planteado, ya está planteado y ya está aprobado el mecanismo de resolución de este tipo de controversias. Volver a hacer el mecanismo y mandarlo otra vez a la revisión constitucional y que pase sin ningún tipo de revisión. Y ahora la última opinión que podría dar sobre este asunto la Suprema Corte de Justicia, que está en este momento prácticamente de salida administrativa, pues entonces estamos en un problema técnico que va a tener posteriormente mucho tiempo para resolverlo dentro de los propios lineamientos constitucionales por todos los conflictos que hay
en las estructuras regulatorias de nuestro país. Entonces, tener una idea de que vamos a tratar de controlar y que ahora la presidenta diga, pues voy a hacer una recomendación moral a mi partido. No presenten candidatos que son familiares, etcétera, para tratar de evitar este esquema, ¿no? Entonces, eso es moral y no es vinculante. Entonces, ahí el que quiera va a asumir, y todo el mundo salió a decir, Félix Salgado Macedonio, yo no voy a contender. En el 2027 lo vamos a ver contendiendo. Y entonces, pues lo que está sucediendo ahora es que un problema interno de un partido que está en los estatutos del propio partido y que están violentando la propia estructura de ese partido y está confrontando a grupos de interés dentro del propio partido contra la presidenta que es del mismo partido. Entonces ahí la resolución que va a pasar va a ser una resolución en primera instancia política al interior del partido, pero va a tener una consecuencia jurídica porque esta ley esta iniciativa se va a incorporar como principio constitucional. Menciona Armando una sugerencia moral que dice la presidenta, pero su partido, Morena. ¿Y qué pasa con los demás partidos, Lucía? Sí, un poco lo que decíamos. Además, siempre va a existir de alguna manera las mañas, por ponerle de alguna manera, para darle vuelta a la ley. Muy probablemente será aprobada la reforma, pero se encontrarán otras vías, no necesariamente que tenga que ser mi esposa, mis hijos, ¿no? Pero a lo mejor va a ser el mejor amigo, ¿no? Y ahí comprobar el tema de la amistad, ¿no? Pues va a ser complejo. Pero finalmente quien va a estar detrás probablemente gobernando sea quien puso a ese amigo. Entonces se deja atrás también algo que me parece importante que tiene que ver con el mérito, con la capacidad, con la trayectoria, ¿no? Incluso si hay trayectorias políticas importantes, ¿no? Que esto se podría dejar de lado. Y la verdad es que, insisto, serán los partidos políticos los que desde el interior pasó como en el tema de las candidaturas paritarias, ¿no? O sea, tendrían que hacer conciencia, ¿no? Dentro de los partidos de hacer suyo este tema sin que necesariamente se tuviera que ir a la Constitución, porque además ya nos aclaraba Armando, existen las leyes reglamentarias, ¿no? La Ley General de Responsabilidades Administrativas, esta Ley Federal de Austeridad Republicana y seguramente otras más que por ahí deberán de andar, que abordan el tema y que entonces, pues simple y sencillamente había que hacer la adecuación. Me parece también sumamente importante lo que tú comentabas, y era un punto que yo traía por acá, que cómo es que hoy que es tan importante la reforma judicial, ¿no? Y el tema de la elección de jueces, magistrados, etcétera, no se haya considerado dentro de esta reforma de nepotismo electoral, que ha sido un fenómeno significativo dentro del Poder Judicial, justo este tipo de práctica. Entonces se deja de lado y entonces en algún momento, si es que les da para eso, tendrán que integrarlo. Yo antes de ir a la pausa les dejaría nada más esta inquietud. Esta figura de nepotismo electoral que están estrenando, pero no existe en las redes reglamentarias, etcétera, en el marco legal de México, algunas disposiciones contra el nepotismo como tal, que pueda ser aplicado al Poder Judicial, al sector público incluso. Bueno, les dejo eso. Tengo que hacer la pausa. Es la última, regreso a las conclusiones del programa. La intención de incluir la figura de nepotismo electoral busca prohibir que el poder se concentre en grupos familiares y favorecer la competencia justa en los procesos electorales. Según la reforma, al eliminar la práctica del nepotismo, se fomenta la competencia justa y se evita la perpetuación de dinastías políticas. Aunque el Senado aprobó que entre en vigor en 2030, la presidenta Claudia Sheinbaum espera que se hagan efectivas en los partidos a partir de 2027. Porque se vería muy mal que postularan a familiares de gobernantes, lo que según ella sería castigado por los electores.
La reforma contra la reelección y el nepotismo electoral es el tema que abordamos aquí en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa, que ha sido muy intenso. Vamos a ir a las conclusiones. Comienzo contigo, Lucía. Gracias. Pues fíjate que yo creo que este tema del nepotismo electoral particularmente podría evitarse con esta también práctica que normalmente es como un tema de patrimonio propio, ¿no? Es decir, que las familias de la clase política sientan que la oficina, el recurso, sea propio, ¿no? Y que sintiendo eso puedan heredarlo, ¿no? O traspasarlo a sus familias. Entonces, esto me parece que tiene que ver también con estos cotos de poder de los que ya hemos hablado, ¿no? En donde familias han permanecido y han perdurado durante mucho tiempo. Incluso la reforma también habla de bajarlo ya a nivel de municipios, ¿no? Porque sí había la posibilidad, ya hablando del tema de la reelección, pues justo lo vivimos aquí en Jalisco, en algunos municipios, en donde repetían doble periodo, ¿no? Y además se van a la gobernatura. Entonces, entre los dos periodos que repiten y entre el tema de la gobernatura, si hacemos sumatoria, pues son aproximadamente 12 años en el poder, ¿no? Entonces, esta reforma baja todavía más al tema de los municipios. Mira, cualquier acción, desde mi punto de vista, que sea en el control de la corrupción, en el combate a la corrupción, viene bien porque nos permite realizar este tipo de análisis y que la ciudadanía nos involucremos cada vez más con estos temas. Sin embargo, ya hemos hablado del abuso que se puede hacer de manera jurídica, particularmente hacia la Constitución, cuando esto también tendría que ser más bien una práctica pues, de cultura política, ¿no? Dentro de los propios partidos, de quienes están interesados en contender para determinado cargo público. Me parece que más bien tendría que ser una esencia de los entes políticos, que tendría que formar parte del ADN de ellos, más que tratar de coaccionarlos con la ley, porque además, Carlos lo sabe, ¿no? El tema de la cultura jurídica en México es el tema de la sanción, ¿no? El tema punitivo, el tema del castigo. Me parece que hoy tendríamos que estar apostando más a un tema de cultura de la legalidad, ¿no? A una conciencia social que podría parecer muy aspiracional, ¿no? Pero que hoy tendríamos que empezar a ir a esa dirección. Entonces, seguramente nos van a dar sorpresas en la Cámara de Diputados con la argumentación que vayan a dar para la aprobación y que en ese sentido también va a ser importante, Armando, pues que nos pongamos a leer la exposición de motivos, ¿no? Para ver qué tan fortalecida viene con argumentos sólidos y jurídicos, pero también sociales, un poco a lo mejor que incluyan el tema del diagnóstico. Y en el tema de la reelección, Lucía, México es de los países en Latinoamérica que no acepta la reelección y prácticamente todos los países de la región ya la aceptan. Ya la aceptan. Incluso ha habido prácticas, digamos, positivas en algunos otros países. Habríamos también que voltear a ver cómo es que ellos realizan este tipo de figura para ver si en algún momento podríamos incluso tropicalizarla a México. Muy bien. Carlos, tus conclusiones. Bueno, a mí me parece muy interesante de entrada este ejercicio, para variar en la lógica de un profesor de Derecho Constitucional. Volvemos al punto de lo inédito. Son inéditas las iniciativas de reforma constitucional que se han presentado en los últimos 2 años. Y en esa lógica también nos resulta muy interesante comprender cómo se va hacia lo más en la jerarquía normativa y no hacia lo menos. Yo quisiera decir que la democracia nos exige unos ejercicios de participación más horizontales, donde se va a tocar los estatutos de los partidos políticos para incidir precisamente en la prevención del nepotismo y en no generar esquemas que permitan la reelección del sujeto, por más que se vea en ello la profesionalización del staff administrativo de las regidurías municipales o de las diputaciones a nivel local o federal o del Senado de la República, si fuera el caso. Pero se estimó que solamente el esquema constitucional era la solución de estos aspectos. Exponer la política nacional a intervenciones internacionales me parece también un desacierto. Y la posibilidad de ir a dar con nuestros asuntos internos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, está sobre la mesa de los acusados, sobre el banquillo de los acusados. Esa es la lógica de interpretación, muy a título personal, pero definitivamente nos duele
que en el banquillo de los acusados está el derecho positivo mexicano y no logramos positivar todavía las leyes vigentes, las leyes reglamentarias de la Constitución vigente en este momento. Vamos a reformar la Constitución y vamos a pretender que a partir de allí se contemple un derecho positivo a partir de normas que todavía no hacen suyas todos los pobladores de este país. ¿Hay un abuso en el tema de las reformas constitucionales? Sí, en este momento creo que podemos afirmarlo, hay un abuso en las reformas constitucionales. Eso da para otro programa. Sí. Armando, tus conclusiones. Pues efectivamente estamos pasando de un escenario estrictamente de gestión política al interior de los partidos y en este caso al interior de una fuerza política, de un movimiento que tiene un enorme peso, importancia y participación en las decisiones administrativas de este país. Y entonces las dificultades de ahí están pasando a convertirse en modelos y mecanismos de funcionamiento operativo. Cuando existen ya las leyes y los ordenamientos jurídicos y toda la normatividad al respecto. Entonces aquí lo que dice el doctor Carlos Ramiro Ruiz es muy importante. No hemos logrado traducir el marco jurídico a actividades específicas que tengan un efecto sobre las personas y en este caso sobre los actores políticos, ¿no? Él lo dice muy claramente, no hemos logrado positivar, no hemos convertido en derecho positivo los reglamentos que tenemos y sin tomar en cuenta los reglamentos que existen en este momento, viene una reforma constitucional que va a regresar a los mismos elementos reglamentarios que ya están considerados. El problema aquí entonces es el de lo que decía Lucía, la cultura política de los partidos políticos, la cultura política ciudadana. Ese es un elemento muy importante que no puede dejarse pasar de lado, porque el escenario en el que la controversia llegue a niveles tan complejos como estar respondiendo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sería una posibilidad, que hubiera ahí una parte, también nos vamos a la dimensión económica internacional que tenemos en este momento y estamos respondiendo a toda la agenda que tiene en este momento los Estados Unidos de Norteamérica y ¿dónde queda la dimensión del trabajo que nosotros como país estamos haciendo? Hay un gran problema aquí al perder la brújula de las decisiones políticas, de las decisiones que realmente corresponden a decisiones de país, no de partido. Porque ese es uno de las grandes confusiones que siento yo que se desarrolla dentro de todo esto, porque todas estas decisiones y toda esta reforma constitucional no se ve una decisión de país, sino de partido. Entonces, en el momento en el que comencemos a encontrar políticas públicas que se concentren en un proyecto de nación, en un proyecto de país, podríamos tener mejores elementos y herramientas para intervenir en este fenómeno. A ver, nomás déjame, como el abogado del diablo, independientemente de los derechos personales de estos políticos parientes, que es muy distinto a pariente político, te preguntaría, ¿no también es una gran culpa de los partidos su vida interna? Sí, digo, sí, que aparecieran tantos Monreales por todos lados no es una culpa de México. El partido mismo no tuvo cuidado de esas cosas. Y efectivamente, no estamos hablando de este momento. La historia política de nuestro país tiene estos elementos. La normatividad existe, pero con toda la normatividad, el nepotismo, que de hecho fue uno de las grandes frases que dio López Portillo al nombrar a su hijo claro. Ramón López, el orgullo de mi nepotismo, claro. O sea, haciendo gala de que conozco la perspectiva legal del nepotismo y a pesar de eso lo voy a nombrar secretario de Programación y Presupuesto, ¿no? Entonces, allí, ¿qué es lo que pasa? El poder que en ese momento tenía el partido y el poder que tenía en ese momento el presidente hacía que, pues, se invalidara cualquier tipo de acción. Y volvemos al tema de la impunidad, porque claro. El marco legal existe, el nepotismo está sancionado, como decía Lucía, lo que pasa es que no es punible, no le llaman a cuentas a nadie. Y a mí me llama la atención algo que comentaba Carlos, en el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los temas que se han subido
ha sido sentenciado México, Sí. que eso es una parte importante. Es decir, otra vez exhibirnos a nivel internacional por un tema de derechos, en este caso político-electorales, y que seguramente si llegara, que esto también lleva tiempo, es decir, no van a resolver de hoy a mañana, no es un tiempo considerable, pero cuando exista probablemente esa sentencia condenando a México, pues otra vez un tema de volvernos a hacer la tarea a nivel internacional. Sí. Muy bien, pues es un tema apasionante. Yo les agradezco que han abordado este tema y seguramente volveremos a hablar del mismo. Gracias, Lucía. Fue un placer estar con ustedes. Gracias, Carlos. Un honor y un gusto. Armando, muchas gracias. Un honor estar aquí. Gracias. Me quedo con unos segundos para contarles una anécdota. Hace muchos años, ahí en mi tierra, en Sonora, hubo un alcalde, bueno, ya era exalcalde, pero quería reelegirse. Y habló con el gobernador era el gran elector en aquellos años, el gobernador en turno. Pero entonces el gobernador le dijo, ¿pero por qué quieres ser alcalde de nuevo si ya fuiste alcalde? Y el alcalde, bueno, el presunto candidato dijo, es que no robé la primera vez. Bueno, así se las dejo entonces. Gracias a usted, hasta la próxima.